Nos está pidiendo la palabra el profesor universitario Camilo Pérez Bustillo. Usted, profesor, no vive en Venezuela. Quiere hablar. ¿Qué le respondería a esta persona que nos dice que fácil es opinar contra este documental sin vivir en mi país, sin rezar todos los días, porque nada le pase a tu familia? Tiene la palabra. Yo opinaría precisamente como colombiano, un poco para terciar en este debate entre hermanos venezolanos. Yo diría que los colombianos somos de origen y en términos históricos bolivarianos también, en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Yo diría, ¿dónde están las voces precisamente de las víctimas del terrorismo de Estado que se refleja en los regímenes de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos Calderón? Tenemos que triangular lo que estamos viendo en cuanto a Venezuela y la situación con Ecuador, con la situación actual en México también. Yo diría que desde México, hablando yo como colombiano, habría que mirarse en el espejo desde México en cuanto a lo que está sucediendo y el conflicto que se está intentando atizar a través de este tipo de terrorismo mediático entre pueblos hermanos. Yo diría además que México se tiene que mirar en el espejo de Colombia y que tendríamos que decirle a Felipe Calderón que se mire en el espejo de Álvaro Uribe, porque pertenecen en la misma categoría, ambos representan regímenes que cometen terror contra su propio pueblo. A ver si Juan Manuel Santos es diferente. Y yo diría como colombiano, pongamos en la balanza la autoridad moral y la legitimidad de Hugo Chávez y del proceso revolucionario bolivariano y la falta de autoridad moral y la falta de legitimidad de Álvaro Uribe Vélez y de su sucesor y heredero, tristemente, Juan Manuel Santos Calderón. Yo diría, veamos esto y hablemos desde la perspectiva de las víctimas, del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en Colombia, que han documentado entre 5.000 y 20.000 asesinatos sistemáticos bajo el periodo de 8 años, de 2 periodos de Álvaro Uribe, herencia de Juan Manuel Santos. Veamos, profesor, quiénes son los verdaderos criminales y quiénes son los verdaderos terroristas. Profesor, lo que acabamos de ver en este video es un estudio de caso de la manufactura del consentimiento a la que se refiere Noam Chomsky. Es como las llamadas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron en Irak. Profesor, vamos a regresar al video. Le quiero preguntar ese tipo de escenario para agredir. Le entiendo, profesor. Punto entendido, punto válido. Vamos a hablar de un tema que veíamos en este documental, que son las milicias. 120.000 milicianos han recibido formación militar. Patria, socialismo o muerte, dicen en varias partes de este documental. Y algo que le sorprendía al periodista español, este desfile de gente que manejaban sus tractores y en los tractores tenían fusiles. ¿Cuál es la opinión de ustedes de esas imágenes? Empezamos con Diego Barria. Perdón, Diego, un segundito. A los tres les pido, porque el tiempo es limitado, si podría ser minuto, minuto y medio con la respuesta, así los tres pueden opinar, por favor. Yo quiero regresar a la esencia de la invitación esta noche. ¿Cuál es la esencia de la invitación? ¿Es cierto o son falsas las imágenes que reflejan un clima de violencia, de odio, de militarización, de agresión y de terrorismo como no existe en ningún otro país de América Latina? La pregunta que yo tengo que compartir con el profesor y con los demás acompañantes, ¿son ciertas? ¿No son ciertas? ¿Por qué el gobierno no las desmiente? En Venezuela tenemos la fuerza de ocupación mayor de América Latina, hay 60.000 agentes cubanos, no todos son militarizados, pero existen. Yo creo que la soberanía venezolana no es que está cuestionada, está delegada. Hay gente detenida en Venezuela por haber opinado que las Fuerzas Armadas están bajo el tutelaje del sistema de inteligencia militar cubano. Pero eso no es el tema. El tema es, ¿existen o no existen campamentos de la FARC en Venezuela que secuestran venezolanos, que asesinan a colombianos, que utilizan a Venezuela como una zona de refugio? Eso está penado por la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo creo que Colombia tendría acceso a la Comisión de Antiterrorismo del Consejo de Seguridad para denunciar esto que ha hecho Venezuela, porque es protección para nosotros los venezolanos
que dentro de nuestro propio territorio se permita que fuerzas narcoterroristas, no son guerrillas, son secuestradores a criminales que asesinan y secuestran a colombianos y a venezolanos. Diego, gracias. Tenemos el derecho a réplica. Profesor. Yo diría también que le pido, los por favor, terroristas están en el Palacio de Nariño, en Bogotá, donde está Juan Manuel Santos en estos momentos, y en el Palacio de Los Pinos, aquí en México, donde hay otro régimen de terror estatal que es violador sistemático de los derechos humanos. Los invito a un ejercicio como docente y como investigador y experto en derechos humanos. Comparen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le imputan ese tipo de responsabilidades al Estado mexicano y al Estado colombiano, respectivamente a Felipe Calderón y quienes lo rodeen, y a Juan Manuel Santos y Uribe, como cómplices en el mismo patrón de terror. Profesor, comparen esas sentencias con lo que antes se ha dicho sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Le entiendo, profesor. Vamos a poner otro punto de debate sobre la mesa. Me escuchan los tres, por favor, y también creo que esté con nosotros en comunicación el diputado Villalba. Diputado, también está usted con nosotros, sigue estando. Perfecto. Mucha gente se molestó. Ayer pasamos por primera vez el documental, hoy es la segunda vez. Varios venezolanos se molestaron. Un comentario que hizo el periodista español David Berian dijo que muchos en Caracas tienen temor después de las 5 de la tarde de parar en un semáforo porque tienen miedo que les roben. Se ofendieron muchísimo, dicen que eso no es verdad. Personalmente les digo, soy argentino en Buenos Aires, en muchas calles de Buenos Aires, mucha gente no se para después de las 5 de la tarde por temor a que le roben. La inseguridad no solamente pasa en Caracas, puede pasar en Buenos Aires, hasta aquí en la ciudad de Atlanta hay barrios que uno no se para ante un semáforo por temor que le roben. ¿Por qué este comentario del periodista causó tanta indignación en Caracas? A usted, diputado, por favor, le pregunto primero. Bueno, en primer lugar tiene que causar, porque es que quieren convertir a Venezuela en una situación donde pareciera ser que aquí no se puede vivir. Aquí hay paz, aquí hay tranquilidad. Este ciudadano que se asume como diplomático cuando fue de la Cuarta República, que además de eso, terrateniente con fincas improductivas en el país, cuando los campesinos y los productores necesitaban poner a producir la tierra y el pueblo venezolano tener sus alimentos. Bueno, opina contra nuestro país de esa forma tan apátrida, en señalar que es necesario la investigación en los organismos internacionales. Nosotros no tenemos problemas en esa materia. En Venezuela hay plena libertad y además hay aquí en toda la población venezolana la suficiente madurez para convivir, para entendernos. Quienes aquí no quieren aceptar el proceso de cambio y de transformación es esa oligarquía expresada en quienes aplican la usura, como es el caso de Zuluaga, como es el caso de Meserani, que robaron a aquellos que depositaron sus ahorros en el Banco Federal y ahora están... Diputado, nos quedan 30 segundos. En 30 segundos, Diego Arias, si le podría le podría responder. Esta libertad que dice el diputado Villalba, ¿es cierta? ¿Usted la siente? Hoy, por ejemplo, la televisora independiente Globovisión le prohibieron que transmitiera este programa, por ejemplo. Esta es una muestra. Nuevamente yo quiero preguntar, ¿hay o no hay secuestradores en Venezuela, colombianos de la FARC, de la ELN? Ese es el punto. Están. ¿Y por qué el gobierno no simplemente permite que se visiten esos campamentos y no rompe relaciones, por último, con ellos? Rompe relaciones con Colombia, no rompe relaciones, la siguen llamando guerrilla.